Ella decía que había nacido en el Hierro, aunque nadie lo sabía de cierto. Su nombre era Melania. Había venido con cerca de 30 años a Tenerife para trabajar de celadora en una clínica de Santa Cruz. Pronto se hizo famosa entre el personal de la clínica y los enfermos, pues era una deslenguada a la que le gustaba hablar muy alto y decir palabras malsonantes cada 2 por 3. Dicen los que la conocieron de joven, que siempre tuvo una manera de hablar muy tosca y un carácter agresivo con casi todo el mundo. Con el rodar del tiempo conoció a un taxista un poco mayor que ella y se casaron. Enseguida comenzaron a llevarse mal, aunque como dicen, sarna con gusto no pica. A él le dio por beber, y un día sí y otro también, llegaba borracho a casa y le montaba la bronca a su mujer, a la que no había que decirle mucho para que saltase, y se armaba la gresca. La verdad es que aunque la mujer también alcanzaba algún golpe, el que peor parte se llevaba era el marido. Tanto es así que en una de aquellas peleas Melania le arañó tanto la cara, que estuvo más de 3 semanas sin salir de casa, para que sus compañeros del taxi no lo viesen desfigurado. Lo que aquel taxista no sabía, es que su mujer era bruja. Y me refiero no al carácter, sino a la mujer que tiene poderes maléficos obtenidos por la magia negra. Es de suponer que sería hija de bruja, pero esto no se puede constatar, pues como digo al principio, nadie sabía su origen al margen de lo que ella contaba, que era bien poco. Sin duda fue por estos poderes, por los que al día siguiente de una gran bronca entre el matrimonio, el taxista salió de su casa para no volver nunca más. Pero su ida definitiva no fue por su propia iniciativa, la cosa fue totalmente ajena a él. Estaba en una céntrica parada de taxi de Santa Cruz cuando le llamaron por la emisora, para recoger a un cliente en Villa Benítez. Arrancó su taxi y comenzó a subir por la calle entonces llamada General Mola. Estaba completamente sobrio, él no solía beber nada hasta llegada la noche. Se encontraba bien, en plena forma como decía él. Al llegar a la cervecera cogió la curva correctamente, pero entonces algo pasó. El volante dejó de obedecerle y por más que lo giraba, su coche se dirigía contra el enorme laurel de Indias que había a un lado, hasta que impactó de frente contra él. Avisada la policía, nada más llegar esta llamó por radio a los bomberos, pues el conductor del taxi había quedado atrapado entre el asiento y el volante y no lo conseguían sacar. Además el hombre estaba inconsciente. Llegó una ambulancia justo antes que los bomberos. Los sanitarios nada más reconocer al accidentado dijeron que estaba muerto. Melania quedó viuda con 40 y pocos años y con un niño y una niña a su cargo. Mientras trabajaba en la clínica, una hermana del que fue su marido se encargaba de los niños cuando salían del colegio, hasta que Melania llegaba y los recogía. Las relaciones de Melania con los compañeros de la empresa donde trabajaba siempre fueron malas, a la mínima que pudiese denunciaba a la dirección cualquier comportamiento que a ella le molestase, pero sin embargo con la gerencia todo eran parabienes, buenas palabras y hasta regalitos por Navidad. Al igual de malas eran sus relaciones con casi todos sus vecinos. No había obra que se hiciera en los alrededores de su casa, por pequeña que fuese, de la que Melania no presentase inmediatamente denuncia al ayuntamiento. Hasta tal punto que los policías municipales ya la conocían y procuraban evitarla. Además había 3 o 4 vecinos de su calle a los que tenía fritos con inconvenientes visitas, que hacía horas en las que sabía que ellos estaban en casa y se las apañaba para colarse en su domicilio y contarles chismes maledicentes de los otros vecinos y sonsacarles información. Cuando algún vecino intentaba cortar la relación con Melania, ésta respondía con graves insultos proferidos a grandes voces, de tal manera que pareciese que había sido agraviada y de paso se enterase de ello todo el vecindario. Después de que acostaba a los niños, Melania se transformaba y desaparecía de su casa durante varias horas. De sus salidas nocturnas, al final acabó sacando fruto. Muchas noches visitaba un garito de mala nota en el que se reunían gentes que frecuentaban la noche. Al final se acabó haciendo novia de un tal Isaías. Formaban una siniestra pareja, los dos ya pasaban de la 50 y sus rostros habían ido adquiriendo en ambos un gesto de maldad. Isaías era brujo como Melania y entre ambos siempre estaban planeando de qué manera hacer el mal al prójimo. Untaban con excrementos las manetas de las puertas de los coches y se escondían para ver la reacción de sus víctimas.
También ponían música altísima en su casa a todas horas y les gustaba que los vecinos protestasen por eso, ellos respondían subiendo aún más la música. Llamaban a los teléfonos fijos del vecindario y cuando les contestaban hablaban impostando la voz, e insultando de manera soez. Siempre solían llamar a la misma hora y los vecinos estaban amedrentados con estas llamadas. Con el tiempo Isaías se fue a vivir a casa de Melania. Los hijos de esta ya habían crecido y el chico, que ya tenía un trabajo, prefirió independizarse y se fue a vivir por su cuenta. No pasó lo mismo con la hija, Daniela, que aunque trabajaba de dependienta en una tienda, no quiso abandonar la casa familiar. Melania e Isaías se pusieron de acuerdo para tirar a Daniela de su casa, la querían para ellos solos. Así que idearon toda clase de faenas para que la muchacha se fuese. Cuando Daniela venía de trabajar a veces se encontraba toda su ropa metida en cajas de cartón en el recibidor, con una nota que decía, «Vete ya». Daniela lavaba su ropa los fines de semana, y entonces lo que hacían Isaías y Melania era parar la lavadora y abrir su puerta, de tal manera que el agua del lavado y la ropa salían y quedaban esparcidas por el suelo. También le tenían asignada a Daniela la limpieza de la vivienda y una cosa que les gustaba mucho a ambos era que después de que la chica hubiese fregado el piso y por consiguiente el agua del cubo estaba bien sucia, mientras uno la sujetaba, el otro le vertía el contenido del cubo en la cabeza de Daniela. Esta salía llorando y los dos brujos reían a carcajadas. Un día las cosas pasaron a mayores, le dijeron a Daniela que se tenía que ir ya de la casa, que no la aguantaban más. Ella se negó y se encerró en su habitación, pero entre Melania e Isaías lograron forzar la puerta y la emprendieron a golpes con la chica. Daniela salió de su casa ensangrentada, un vecino que la vio llamó a la policía, que al llegar se llevó a Melania, Isaías y Daniela a la comisaría. Así de grata estaba la convivencia en aquella casa familiar. Cuando llegaba la medianoche Melania e Isaías sacaban un gran libro de conjuros y empezaban a recitar fórmulas mágicas, aquello los llevaba a transformaciones físicas y también a recibir poderes sobrenaturales, como por ejemplo volar. Provistos los dos de hábitos holgados y de color negro, con dos llamativos sombreros, subían al tejado de su casa y montaban sobre una gran escoba. Delante iba Melania y detrás Isaías. Al dar dos palmadas la escoba se elevaba y comenzaban a volar hacia el centro de la laguna. Su sitio de operaciones favorito eran los alrededores de la Torre de la Concepción. Aterrizaban en el último piso de la torre, para luego bajar por su escalera de piedra y traspasar las verjas que separan la torre de la calle como dos fantasmas. Aprovechando la oscuridad, hacían sus fechorías, asustaban a los niños que dormían golpeando el cristal de sus ventanas, entraban por las chimeneas de las casas y dejaban abiertos los grifos de la cocina. Rompían con su poder los cables eléctricos de las calles y dejaban a varias manzanas sin luz eléctrica, y otras muchas trastadas que se les ocurrían en su maldad. Una noche planearon atacar un colegio y aprovechando una ventana abierta en el segundo piso, entraron y con un cubo de pintura y una brocha que encontraron, colorearon todas las pizarras de las aulas. Dieron la vuelta a los pupitres, tiraron a la basura los exámenes que estaban sin corregir. Estaban muy contentos. Cogieron su escoba y salieron por la misma ventana por la que habían entrado. Isaías y Melania se iban riendo a carcajadas mientras surcaban el aire con su poderosa escoba. Le dijeron a la escoba que corriese más y ésta lo hizo. Iban tan deprisa que cuando se quisieron dar cuenta estaban llegando al estadio de la Manzanilla. Todo estaba oscuro, las casas de los alrededores tenían sus luces apagadas, ya que sus moradores dormían hace horas. El estadio estaba sin luz y desde lo alto se divisaban a lo lejos las luces del aeropuerto de los rodeos. Solo las luces de las farolas iluminaban las calles y hacia allí abajo miraron Isaías y Melania, sin darse cuenta de que iban directos hacia una de las grandes torres de iluminación del estadio, que en la oscuridad de la noche era como un descomunal árbol negro. El impacto fue brutal. Sonó como un trueno. Tanto fue así que algunos vecinos se despertaron y se asomaron a las ventanas para ver qué había pasado, pero no vieron nada. Solo percibieron un fuerte olor a azufre y un gran silencio. A la mañana siguiente, bien temprano, Roberto, el portero del estadio, abrió la puerta del centro deportivo y penetró en su interior.
Al llegar a la pista de atletismo vio con estupor que una de las 4 grandes columnas, que sostienen las luminarias que arrojan luz eléctrica sobre el campo, estaba abatida desde su mitad y caída sobre el césped del campo de fútbol. Para que os hagáis una idea, la base de cada una de estas columnas es tan ancha que hacen falta 4 hombres con los brazos abiertos para rodearla, y su altura es la de un edificio de 8 pisos. Parecía como si un rayo hubiese impactado sobre la columna y la hubiese cortado como si fuese de mantequilla. Roberto se acercó para contemplar aquel desastre, y vio sobre el césped, como pegada a la parte inferior de la sesgada columna, aparecía un bulto negro y pétreo que humeaba y echaba chispas. Le pareció ver como 2 horribles caras moldeadas en aquello que parecía una piedra de basalto, pero seguramente eran figuraciones suyas. Llamó por teléfono al encargado del estadio y pronto estuvieron allí los bomberos y la policía. Los bomberos procedieron a arrojar agua con sus mangueras sobre los restos humeantes, a fin de evitar que se pudiese incendiar algo, y en el momento que el agua fría cayó sobre la caliente piedra negra, ésta se resquebrajó de 1000 maneras distintas, quedando reducida a un montón de piedrecitas angulosas que brillaban como pequeños espejos negros muy calientes. El equipo de trabajo necesitó más de una semana para limpiar el campo de deportes de todos los destrozos causados por la caída de la luminaria. El montón de grava en que quedó convertida la piedra negra fue recogido por una pequeña pala excavadora, que lo depositó en un solar anexo que tiene el estadio para almacenar útiles que no se usan, maquinaria y algún que otro trasto más. Allí quedó la grava de basalto en una esquina del solar, brillante y oscura. Han pasado muchos meses desde que Melania e Isaías no volvieran a su casa. Ahora allí vive sola Daniela, y vive mucho más tranquila. También los vecinos están más contentos y es que en el barrio se vive ahora una paz, que no se conocía desde hace más de 40 años. Al principio se preguntaron por qué habrían desaparecido Melania y su pareja, era un misterio. Pero al cabo de un tiempo todos estaban encantados con su falta. En el solar anexo al estadio de la Manzanilla, crece la maleza y también la hiedra en las paredes que lo cercan. Una vez entró un gato despistado y curioso, a dar una vuelta, y cuando pasó al lado del montón de grava negra, se produjo un fuerte chispazo que le erizó todos y cada uno de los pelos al gato. Salió corriendo como alma que lleva el diablo. El gato nunca ha vuelto a entrar en ese solar. Suscríbete a este canal, es gratis y te avisaremos cuando haya nuevos vídeos. Si te ha gustado el vídeo dale un me gusta.